Vamos entrando a la comuna de Galvarino, Kumei Miai. Bienvenidos, se supone. Perdónenme los que hablan mapudungun. Ojalá tengamos suerte, veamos personas vestidas con trajes típicos. Y aquí vamos bajando, esta es la entrada tradicional a Galvarino. Todo listo y dispuesto para dirigirnos a Yufkentue. Yufkentue. Todavía la gente ara la tierra con bueyes. ¿Cómo está usted? ¿Cansado? Estamos cansados, resfriados, todos rejodeados, así que... Igual hay que hacerle a la pega, ¿no? Oiga, a ver si nos cuenta ahora qué está haciendo aquí con este barrial, según yo un barrial. Claro, yo soy un learte que se llama el learte de vega que se hace aquí. Ya. Y después hay que rastrear, después hay que cruzar, vuelto a rastrear, después ya viene la siembra. ¿En qué fecha más o menos? Aquí la siembra se hace en el fin de septiembre, entre octubre. Ah. Claro, son los climas de primavera que siembra aquí. Entonces, todo es rápido. Ya, pero ¿vale la pena el sacrificio estar embarrado aquí? Sí, sí, no que oso. No. Oiga, ¿y sus bueyes tienen nombre? Bueno, le tengo así un apodo, ¿no? ¿Cómo es? Al chico de acá le digo chico, ¿no? Y al de allá le digo guagua. Chico y guagua, Sí. pobrecito ellos, Claro. ¿no? Pero los tratará con cariño. Ah, sí, estos son míos, así que nosotros con nuestro cuidado. Oiga, don Segundo, ¿pero la vida del campo usted la cambiaría por la de la ciudad? No la cambio. No, se queda aquí. No tiene. Me parece bien. Y usted habla mapuche, ¿no? Sí. Ay, oiga, ¿y usted y su familia? ¿Qué apellido tiene usted? Buen chinito. Huaychuñil. Buen chinito. ¿Y habla bien la lengua? Sí, sí. ¿Sus hijos también? Mi niño sí que no sabe mucho. Pero así usted tiene que hablarle Ah, sí, y le estoy cultivar la enseñando, lengua. sí. Es que un poco se ha perdido la tradición del mapuche aquí a través por la escuela, porque en la escuela poco como que lo dejan de lado, un poco le digo al mapuche. Claro, pero ahora se está rescatando. Claro, ahora se todo. está rescatando. Pucha, ¿y qué me puede decir en mapuche? ¿Hacer alguna cancioncita, algún cuento, o sea, alguna poesía? Anda remalazo. ¿Para cantar? Ay, lo dejaron guayo Me aquí. dejan guayo, estoy con mi hija, no, también está resfriado, estoy en la casa y Ah. así que no Oiga, don Segundo, ya, pues, y mande un saludo a Italia en Mapudungun. puedo hablar mapuche, ¿no es cierto? El mapuche, tomé, le muere pia hinta puta mi Italia más puca, hinta ahí pia bien, pauta en el alma tu intante, comunidad canre cariqueo pinito. Y eso en castellano estaría siendo La comunidad se llama André Cariqueo, el lugar Fortín el Olmo. muy bien. Don Segundo, Sí. un gustazo Ya. saludarlo, ha sido una suerte para nosotros conocerlo. Todo listo y dispuesto para dirigirnos a Yufkentue, donde vamos a descubrir una escuela rural. Vamos a tratar de ingresar a una clase en mapuche. Vamos a conocer unos niños que nos van a contar de su vida, su experiencia en el campo, con la educación, con el mapuche. Y a ver qué resulta de esta aventura. Nosotros los miramos jugar. Camila Amelia Calvianzana. Camila, ¿y tú hablas mapuche, Camila? Mamá, que me salen unas palabras. Oye, Camilita, ¿y a qué hora te levantas para venir a la escuela? Me levanto a las 6, me cambio, me peino. ¿Y estás contenta en esta escuela? Sí. Es el comedor de los niños. Tercero. Vacío, claro. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hay de almuerzo hoy día? ¿Fritos de salmón? Sí. Arroz con croquetas. Qué rico, ¿por qué no me Vamos a conocer con ustedes un tercero básico de la escuela Fortiñeló, dirigido por la tía Virginia. Ellos están muy lindos vestidos, con sus ropas típicas, y vamos a conocer un poquito de la clase y de todo lo que sucede dentro de la sala de clase, que está toda adecuada. Adelante, niños. Ahí no.
con mis 10 hermanos. Entonces, ese es el significado. Y se hace con las dos manos como se dio. Bueno, esa es la diferencia del saludo no mapuche que se hace con una mano, ¿cierto? Y es un saludo pero completo, así, así. Aunque tengamos cosas en el suelo, eso se deja ahí y uno se da el saludo completo. Ese. Y lo segundo le dije, Juan Copolé, Shantumay. Tomen asiento. Gracias. Empezamos por ti. Amy Kai. Ya. Amy Kai José. José Piñén, Niel puro ripanto. José Tania Piñén, Niel puro ripanto. Amy Kai. José Yanira Piñén, Niel puro ripanto. Ya. Amy Kai. José Claudia Piñén, Niel puro ripanto. Ya. A, La E, I, secta. O, U. La secta. La sexta vocal. Nótese. ¿Y cuál es la quinta? La U. Y la sexta es con sexta es la A ver, no, pero